Segunda de Pedro 3:18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora leemos 1 Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Oramos a nuestro Dios. Padre eterno, Padre amado, Dios grande y Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por tus palabras en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, a poder asimilar, entender, Padre mío, el conocimiento que nos imparte tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Mis hermanos, en esta noche vamos a estar hablando acerca de el verdadero conocimiento. Estamos en un tiempo donde todavía se sigue en la búsqueda del conocimiento, pero cuando nos trasladamos al Génesis, nos damos cuenta que algo de lo que le pareció atractivo a Eva tenía que ver con esto. ¿Quién recuerda qué fue lo que dijo Eva después de la conversación con la serpiente? Y dijo algo. ¿Quién recuerda? Génesis 3, verso 4, por ahí. Yo le ayudo. Tienen como miedo, algunos se lo saben, pero yo le ayudo, tranquilo. Sí, ella dijo que el fruto se veía agradable para alcanzar, codiciable, para alcanzar el conocimiento. Vamos a buscarlo en Génesis 3, por ahí 3 y 4. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Ok, vamos en el verso 6. Génesis 3, verso 6 en adelante. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notamos que además de ella ver que este fruto de este árbol era agradable al paladar para comer, pero todo esto, hermanos, fue después de una conversación que no debió darse. Por eso dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después de conversar con el enemigo y hacerle caso a la voz del enemigo, Eva, no sé después de qué tiempo duró Eva mirando ese fruto, ese árbol, y respetaba porque Dios le ordenó que no comiera de él. Pero después de la conversación, dice la palabra, y vio Eva, y vio a la mujer. O sea, ahí codició el árbol. No tan solo para comer, dice para comer y para adquirir sabiduría. Ya que la serpiente le dijo: más bien sabe Dios que cuando coman de él serán como él, tendrán conocimiento. Ahí vino la palabra, para conocer el bien y el mal. Y esto como que le pareció agradable a Eva. Sí, suena bien. Y desde esa época, mis hermanos, el hombre viene codiciando todo aquello que le pueda dar como ese conocimiento.
Y muchos han llegado a envanecerse en su razonamiento, como veremos más para adelante. Entonces, en ese conocer, en ese busca del conocimiento, gloria al Señor, la serpiente le dijo: el día que comáis, en verso 5 de Génesis 3, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Conocimiento tiene que ver de la manera como nos relacionamos con el mundo exterior, un conjunto de saberes sobre un tema en específico o sobre una ciencia. Todo esto va en el conocimiento y aún sigue más amplia la definición. Pero encontramos en la palabra del Señor que se nos manda a crecer en el conocimiento y en la gracia. Ahí lo vimos en 2 de Pedro 3:18, donde iniciamos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada cristiano, todos estamos en el deber de crecer en ese conocimiento. Crecer, no quedarnos pequeñitos, no quedarnos por las orillitas, solamente escuchando lo que otro dijo, sino que estamos en el deber de conocer cada día más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, y ese conocimiento en el Señor nos da tantas bienaventuranzas, tantos beneficios, que enumerarlo no nos daría el tiempo. Mucho conocimiento, mucho beneficio nos da el conocimiento del Señor Jesucristo. Y mientras más lo conocemos, mientras más conocemos su palabra, tenemos más amor por el Señor, conociendo que Él nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él, no. Él primero nos amó a nosotros. Por tal razón hoy nosotros le amamos a Él y conoceremos sus planes, su misericordia, sus promesas, su fidelidad, su grande amor y cuantas otras cosas más. El conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora hay una pregunta o una afirmación muy interesante. Vaya conmigo ahí a el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver quién lo puede leer ahí claro y fuerte. Amén. Gracias, hermana. Ahí tenemos una afirmación contundente. Aún antes de Cristo han existido personas los cuales se han hecho pasar por representante o enviado de Dios sin serlo, y han hablado de la divinidad, han hablado del Creador. Pero todo esto, hermano, por lo que le dije al principio, desde el Génesis, como el hombre que está compuesto cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que tiene el hombre, ese soplo de Dios, que le hace tener conciencia de que existe un creador, de que le hace sentir la necesidad de tener comunión con su creador. Pero el hombre, por su naturaleza pecaminosa, cuando digo hombre, género humano, no glorifica a Dios a pesar de percibir y contemplar y palpar y decir: esto no vino así por así. Esto está tan bien diseñado que hay un creador. Hay un creador. Cualquier artículo que usted vea hoy, objeto, ¿usted cree que ese púlpito tan bonito
¿Usted cree que se hizo solo? ¿Qué usted cree? Usted, hermana, ya no. Está como muy bonito. Eso está como muy bien medido aquí y aquí. Sí. Eso alguien lo hizo. Alguien hizo eso. ¿Qué usted cree, hermana? Eso no se hizo solo. Asimismo, Dios ha puesto la capacidad en el hombre de ver, por ejemplo, el ciclo del agua. Cómo las lluvias caen en la montaña y corren hasta encontrar el mar. Y llegan las aguas al mar. Y luego esa agua se evapora y sube a las nubes. Y esas nubes son arrastradas por el viento otra vez a la montaña. Y cae otra vez el agua a la tierra y vuelve al mar y vuelve otra vez a la montaña. Hermano, ¿usted cree que eso pasó así por así? Eso como que alguien lo hizo. Eso como que tiene un creador. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y así lo dice la palabra. Lo que van anotando, así lo dice la palabra en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Lo dice, como el hombre, habiendo conocido a Dios, o sea, Dios se dio a conocer a través de lo creado. Se da a conocer a través de lo creado, pero el hombre, en vez de reconocerlo, en vez de darle gloria al Señor, por el contrario, ¿qué fue lo que hizo? Se envaneció en sus propios razonamientos. Todavía hay gente en este siglo XXI, gente estudiada, hermano, con título y summa cum laude y maestría y todo eso, diciendo que el mundo surgió de un Big Bang y que venimos del mono. Simplemente por no aceptar lo que la Biblia, la palabra de Dios establece, que Dios nos creó, que tenemos un creador, que Dios creó todas las cosas. Pero la rebeldía, el pecado, el hombre prefiere hasta decir cosas tan insostenibles como estas y no creer lo que la palabra dice. Aquí tenemos en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie le conoció jamás. Jesucristo es quien lo da a conocer. Cuando Felipe pregunta, Señor, enséñanos el Padre o muéstranos el Padre y ya vamos a estar tranquilos y nos basta, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cómo fue, hermano? Tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no me ha conocido. Felipe, el Padre, Dios con nosotros, Jesucristo le da a conocer. Nadie antes le ha visto. Él le da a conocer. Un tema que me encanta en la doctrina bíblica es el tema de Dios. Y los que no han tomado la doctrina bíblica aquí en nuestra iglesia, le invitamos todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Le entregamos un folletito y estudiamos con usted doctrinas básicas, fundamentales, un alimento muy necesario que usted debe saber. Y en ese tema de Dios, llegamos al punto, ¿cómo conocemos a Dios? Y este verso es uno de ellos. A través del Señor Jesucristo es que podemos conocer a Dios. Y usted dirá, pero yo me sabía eso. Pues mire, hermano, sígalo creyendo, y sigamos permaneciendo en eso. A través de Jesucristo conocemos a Dios, porque nadie le vio, nadie le ha visto. Jesús le dio a conocer. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y van a aparecer por ahí algunos pensadores, ¿no? Pero que la cosa hoy en día ha cambiado. Hoy en día hay muchos avances tecnológicos. Hoy en día todo es relativo. No importa lo que tú creas, solamente cree en algo
No, eso no es así. Hay un solo camino al Padre, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, han existido personas que han querido hablar en nombre de Dios y han hablado acerca de la divinidad y se han inventado fábulas, historias. Y aquí el apóstol también le recomendó a Timoteo. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo en Timoteo, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, rechazando los argumentos de la mal llamada ciencia. ¿Se dan cuenta aquí, hermanos, que siempre han existido los llamados pensadores? Aquellos que se hacen alusión o alardean, presumen de tener un conocimiento por encima de los demás. Pero siempre ha existido personas que todo lo creen, hermano. A todo le hacen caso. A todo dicen amén. ¿Quién recuerda a Simón el mago allá en Samaria? ¿Qué era lo que decía hermana Nécita? ¿Y cómo le tenía la gente a ese hombre? Como un grande. Y con sus artes mágicas, dice la palabra, tenía aquella gente engañada. Y hacía sus trucos y su milagro. Y la gente decía: wow, ese es el gran poder de Dios. Y si Simón el mago decía un disparate, decían amén, porque lo tenía así cautivo, diciendo que era alguien grande y que lo que hacía era de parte de Dios. Cuando conocen a Felipe y Felipe predica el evangelio, eso está en Hechos capítulo 8, lo buscan al paso después. El mismo Simón el mago dijo: ¿qué yo debo hacer? Ya cuando vinieron los discípulos y Pedro, que fueron llevados a Samaria, ¿qué debo hacer yo para tener lo que ustedes tienen? También él mismo creyó en el evangelio que venía predicando Felipe, con señales y prodigios en el nombre de Jesús. O sea, siempre ha habido personajes, hermanos, que buscan engañar, confundir a las personas y hablar sobre la divinidad cuando no tienen ningún verdadero conocimiento, o la fuente de ese conocimiento no es divino, no es de Dios. Y hay uno que siempre se opone a lo de Dios. Hay un adversario que se opone a todo lo de Dios. Y creo que lo conocemos. Ya dije parte de su nombre: adversario, Satanás, o acusador, diablo. Son los nombres que se le atribuyen. La serpiente antigua, engañador. Se opone a lo de Dios y no descansa, no ha descansado, y todavía hoy no está sentado, no se ha rendido todavía. Ya el juicio para él está aquí en la palabra revelado. ¿Cuál es el final que él tiene? Pero aún así sigue, hermano, buscando cómo confundir, cómo engañar, cómo apartar al hombre de Dios. No sé si a usted le ha pasado que tan pronto usted se entrega a Jesucristo, se arrepiente, viene a Cristo, es nueva criatura, como que hay gente que se interesan en invitarle a unos supuestos cursillos. No sé a ustedes, pero a mí me pasó. Vivo una vida normal, tranquilo, y desde que me arrepiento: ya tú eres cristiano, pero yo quiero invitarte a unas charlas que hacemos, unos cursillos. Hermano, eso lo hace muchas veces los Jesús Solo y otras sectas. Ahora que usted quiere buscar de Dios, aparecen muchos que quieren guiarlo. Ven por aquí, ven, yo te llevo. O ven por allá.
El mismo enemigo buscando esclavizarlo y engañarlo, confundirlo. Y aquí el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, conocimiento vano, presunción de que conozco, de que tuve, que adquirí, que sé aquello más que el otro. Y los argumentos de esta llamada ciencia, falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Significa que hubo cristianos que se desviaron de la fe. No sé cuántos conocen a uno o a una que han comenzado bien en el camino y terminan lamentablemente, hermanos, extraviados, desviados. Muchas veces han tenido buena intención, pero no han permanecido en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Todo aquel que desea buscar a Dios, pero no ama la Biblia, no viene a estudio bíblico, no le hablen de eso. Oiga, es una presa muy fácil para caer en el error. Muy fácil de que tenga un sueño en la noche, fácilmente con una hartura de habichuela y arroz, y se soñó algo y al otro día dice: no voy para esa iglesia porque me soñé que debo hacer tal cosa, debo irme a un monte, debo ir. Hermanos, hay gente que cae en esos errores. Y como decía el pastor en un mensaje, creo que fue esta mañana, que hacen lo que sienten. Así que fue esta mañana que lo escuché. Gente que vive conforme a los sentimientos, a lo que siento hacer. Y no debe ser así. Debe ser obedecer lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña. Y le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Guarda eso, persevera en eso. El verdadero conocimiento del Señor Jesucristo, donde todos tenemos ese mandato, ese deber de crecer en ese conocimiento del Señor. Pero aquí dice que algunos, profesando esta falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. No se desvíe, manténgase firme, guarde la palabra, persevere en ella como se le ha enseñado. Persevere en ella. Nunca considere el conocimiento bíblico como algo anticuado, como algo de otro tiempo que ya no es para ahora. No se equivoque. Sigamos amando la Biblia y seamos cristianos bíblicos cada día. De esta manera nos mantenemos en el propósito de Dios. Y esto puede que mañana aparezca alguien hablándole de algo nuevo que parece ser de Dios y es herejía, engaño. Herejía, todo aquello que se aparta de la verdad, en este caso de la verdad bíblica, todo aquello que es contrario. No importa quién se lo dijo, por dónde lo escuchó, qué tan hombre de Dios fue quien lo dijo. Si no pasa por la Biblia, lamentablemente usted está en el deber de rechazarlo, en el deber de escudriñar si es así lo que están diciendo, para no dejarse engañar, no dejarse confundir. El apóstol Juan, el último apóstol, el cual murió de vejez, y no fue que no intentaron matarlo, lo intentaron matar varias veces, lo echaron hasta en una paila de aceite ardiendo, hermanos, y el hombre no murió. Dios lo preservó.
ya finalmente lo repatrian a una isla apartada de Patmos. Y el hombre, lamentablemente, vamos a decir, no pudieron, el imperio no pudo matarlo, pero gracias a Dios que lo conservó, porque Dios tenía un propósito con él. Un propósito tenía con el apóstol Juan. Hubo otros apóstoles con los cuales cumplieron con lo que Dios le mandó hacer. Dios se glorificó, los usó y murieron como mártires. Un mártir, alguien que muere por la causa de Cristo. Prefiere arriesgar su vida, poner su vida por la causa de Cristo, sabiendo que aquel que muere por su causa gana. Y aquel que busca guardar su vida, preservarla, como quiera la pierde. O sea que los mártires son aquellos dispuestos a morir por la causa de Cristo y no negar su nombre y no rechazar a Jesucristo, perseverar firme en lo que ha creído. Juan, entonces, en las epístolas, la primera, segunda, tercera epístola del apóstol Juan, encontramos cómo él hace mucho énfasis en el conocimiento de lo que él predicaba y enseñaba, ya que en aquella época, en los años 85, 95 por ahí, de la era cristiana, después de Cristo, en esa época se levanta una de las amenazas más peligrosas que la iglesia ha sufrido. Y después del apóstol Pablo haber batallado fuertemente contra los judaizantes, contra esta herejía del judaísmo, se manifiesta para esa época, a los años finales del apóstol Juan, lo que fue el gnosticismo, que viene de gnosis, que significa conocimiento, conocer de lo que estamos hablando en esta noche. Pero ese conocimiento es importante saber de qué fuente viene. Reiteramos, debemos crecer, dice la Biblia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y dijimos que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito, su Hijo, Él fue quien le dio a conocer. Entonces, la única vía de conocer a Dios es a través de Jesucristo. A través de su palabra que nos dejó revelada. Ahí conocemos su voluntad. Ahí conocemos todo de Él. Entonces, Juan tiene que combatir esta herejía que se levanta, la cual aparenta ser de Dios. Esto es lo peligroso. Ellos estaban mezclados entre el pueblo y decían que eran cristianos, pero sus prácticas, sus enseñanzas contradicen mucho las verdades fundamentales de la Biblia, lo que dejó el Señor Jesucristo. Por eso es que es importante el conocimiento que tenemos y cómo lo adquirimos, de cuál fuente lo tomamos. Entonces, cuando escuchamos que Juan dice, yo estoy en el Evangelio, ok, la primera cuenta de Juan dice, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así introduce el apóstol Juan esta carta. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque tuvo que, además de alentar a la iglesia, fortalecer la fe de los cristianos en aquel tiempo, que muchos eran perseguidos, su fe era zarandeada, pues también para contrarrestar las enseñanzas gnósticas, aquellos que estaban enseñando un conocimiento pero que no era de Dios, aparentaba ser de Dios. Ahí vamos, ahí está lo peligroso, cuando algo parece ser de Dios y no lo es. En esta carta que también el apóstol Juan dice: probad los espíritus, no creáis a todo espíritu. Por la razón de lo que se estaba manifestando en la iglesia, con esta proliferación, esta difusión de esta llamada ciencia y el gnosticismo, diciendo cosas vanas, nada que ver con la palabra de Dios, pero se llamaban ser cristiano. Y el apóstol Juan, que no era cualquiera en esa época, era el único que quedaba vivo de aquellos que caminaron con Jesús, que se recostaba de Jesús, estaba ahí cerca con el maestro y estuvo presente en momentos muy íntimos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el momento de la transfiguración, cuando el Señor tiene ese encuentro con Elías, con Moisés, ahí estuvo Juan también presente, y otros eventos más. Entonces, Juan le está diciendo a estas iglesias: yo estoy hablando, anunciándole, no de lo que otra gente me contó, no, lo que mis ojos vieron, lo que mis manos palparon. Y reitera y fortalece nuevamente esa enseñanza basada en la divinidad del Señor Jesucristo como Salvador y Señor, pero también su humanidad, ya que los gnósticos establecieron un dualismo entre la materia y el espíritu. Ahí viene parte del error de ellos, diciendo que la materia era inherentemente mala y el espíritu era bueno. ¿Y qué buscaba con ello esto? Con esto, ¿qué ellos buscaban? Bueno, que no importa el pecado que la persona hiciera, no importa lo que hiciera con su cuerpo, no importa, porque la materia sigue siendo mala. Lo bueno es el espíritu. Y esto daba brecha a que aquellos que creían esta herejía, esta falsedad, creyeran que podían seguir pecando y hacer lo que quisieran, vivir de los placeres ilícitos, adulterio, fornicación y cuantas cosas, y todo estaba bien, porque lo importante era lo interior, lo espiritual. Hermanos, y para pecar al hombre no hay que esforzarlo mucho. No. Para pecar no hay que hacer mucho esfuerzo. Ahora, para obedecer a Dios y permanecer en su palabra, tenemos que negarnos a nosotros mismos cada día, negándonos nosotros mismos cada día para agradar al Señor. Pero para pecar
no hay que hacer muchas cosas. Y aquí estos gnósticos enseñando al pueblo, no importa cómo ustedes anden, no se preocupen. Lo importante es lo interior, lo espiritual, eso es lo bueno. Eso era lo que ellos afirmaban. Y para que la gente le creyera, ellos decían que tenían un conocimiento, que habían recibido una ciencia muy superior. Pero ese conocimiento no venía de la palabra divina, de la palabra de Dios, no venía como obra del Espíritu Santo, sino más bien un conocimiento basado en fuentes que llegaron a llamarlo algunos padres de la iglesia como evangelios gnósticos, libros falsos que en el canon bíblico en aquel momento aquellos instrumentos que Dios utilizó para establecer el canon bíblico lo consideraron apócrifo, lo consideraron que no eran inspirados. Usted y yo tenemos aquí la Santa Biblia, y aunque existan por ahí ya varias Biblias con diferentes, vamos a decir, la Biblia católica, ya se sumó a la de los Testigos de Jehová, pero hermanos, en ese tiempo que todo el mundo decía saber algo y que muchos amanecían escribiendo y estableciendo postulados, grandes pensadores, y la gente lo escuchaba. Por ejemplo, entre los gnósticos se recuerda a Platón. Óigame, aún nosotros en la escuela hablar de Platón, ese era un grande en ese tiempo. Ese era un grande. Y vemos cómo sus enseñanzas contradecían ese conocimiento basado en experiencias personales, que es peligroso, en fuentes no bíblicas, no conforme a la Escritura, y alardeaban de conocer, y a través del conocimiento era que ellos adquirían la salvación. Ellos entendían que el conocimiento, mientras la persona más conocía y aprendía y conocía, se hacía libre de las tinieblas. Y todo aquel que estaba en su grupo, entonces prácticamente no tenía ni que arrepentirse, porque ya era salvo por el conocimiento superior que tenía. Sin embargo, no encontramos en la Biblia que diga que somos salvos por el conocimiento, sino que somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Y no es un don, no es por obra nuestra, sino un don de Dios. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, un don de Dios. Pero ellos decían que por este conocimiento y de Dios supuestamente ellos eran salvos. Hermanos, todavía hoy en día siguen estas herejías circulando. Personas alardeando de un conocimiento muy superior, y esto los motiva a salir y enseñarle a otro. Y ya vemos hoy en día cuántas sectas tenemos por ahí, engañando y confundiendo. Y alguien me preguntaba, pero ¿y por qué? ¿Qué ganan estas personas con difundir falsedades, herejías? Hermano, el engañador de las almas está por ahí, usando instrumentos incautos, y los cuales se hacen esclavos de estas sectas, engañados, y van engañando a otros. Y vemos, ellos decían, los gnósticos por ejemplo, además de tener ese conocimiento superior de Dios, creían que los humanos fuimos creados por un Dios inferior, Dios que no era el Padre de Jesús. ¿Quién le dijo eso? Vaya usted a ver. Pero lo decían, lo enseñaban. Creían que el Hijo de Dios no se hizo hombre en verdad. Dice que que el cuerpo que él tenía parecía que era humano, pero no era humano. Se parecía.
Era un cuerpo espiritual. Era tan santo, tan sublime, que cómo es posible que va a tomar un cuerpo como el mío, de carne y hueso, propenso a pecar. Y eso suena como hasta, wow, algo muy loable. Reconocer esa santidad de Jesús tan alta. Pero con decir que Jesús no vino en carne, que no se hizo hombre, hermano, están destruyendo o intentan socavar. Eso es cuando se le quita fundamento a algo debajo y cae. Está socavando el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, la sana doctrina que hemos recibido, de que a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz alcanzamos el perdón de pecado. Y que como a través de un injusto, Adán, todos morimos, a través del sacrificio de uno justo, todos somos justificados. Hacerle caso a los gnósticos, a ese conocimiento, a esa afirmación que acabo de leer, hermano, es negar las verdades fundamentales, hasta negar la resurrección de Jesucristo, hasta negar su muerte. Entonces, ese grupo se estaba moviendo entre la iglesia en aquel momento. Estaban enseñando entre el pueblo y decían que era de Dios ese conocimiento, y decían que eran cristianos. Ahí está el peligro. Y recordamos que el apóstol Pablo dijo que de entre ellos mismos se levantarían hombres que dirían cosas perversas. Eso está en Hechos capítulo 20, por ahí, cuando se reúne con los obispos en Éfeso. ¿Y qué tenemos con esta expresión? Eso es algo, hermano, perverso. El negar que Jesús vino en carne. Y por eso es que Juan dice: lo que mis ojos han visto, lo que han palpado, lo que he vivido, era lo que él estaba hablando. O sea, reafirmando en ese tiempo que le tocó vivir para un propósito de Dios. Él reafirma: no, él no era un cuerpo solamente espiritual, o no era un cuerpo espiritual como ellos decían. Era Dios y también hombre. Le daba sed, hambre, se cansaba, se dormía. Nació como uno de nosotros. Todos conocieron a María. María estuvo embarazada de Jesús y nació como uno de nosotros. O sea que lo que decían estos gnósticos, lo decían, hermanos, aproximadamente casi 100 años después de que eso pasó. Casi, vamos a poner 95 años después que Jesús estuvo en la tierra, nació, creció. Estos supuestos conocedores están diciendo tal cosa. A usted y a mí hoy en día es difícil con el conocimiento bíblico que nos extravíen, pero por si acaso lo advertimos. Pero en aquel momento, mis hermanos, ya una generación nueva que venía creciendo en la iglesia, y vienen a decirle que Jesús, el que murió por ti, en el cual tú has creído. Mira, yo creo, según mis análisis y cálculos y esto y lo otro, que Jesús no vino en carne. Escúchame bien. Él vino, era como un espíritu, parecía humano. Ay, pero qué bonito suena. Y así, hermano, como se introduce Satanás. Doctrinas de demonio. Hermano, la Biblia habla de eso, de cómo los falsos vendrían e introducirían doctrina destructiva, herejías destructivas de demonio. Y si usted está esperando que un predicador diga: atención, esto viene de los demonios, escuchen bien. No, no lo van a decir. Van a afirmar cosas como esta que se ven como si fuera algo de Dios y no lo es. Por eso, hermano, es considerada como
una de las amenazas más peligrosas que la iglesia ha sufrido en su historia, porque buscaba engañar y confundir al que ya estaba en Cristo, al que ya estaba en la verdad. Y usted y yo estamos en la verdad, estamos en Cristo. Por lo tanto, hay un llamado a perseverar, a retener la palabra. Vamos a buscar Tito 1:9. Estamos terminando por esta noche. Gloria al Señor. Léalo, Tati. Si quiere, lea el 8 primero para que entre en fa. El 8. Amén. Ahí me detengo en todo lo que mencionamos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hermanos, es un requisito, una característica para el que anhela liderazgo, obispado, el que anhela que Dios lo use en su obra, el que anhela enseñar. Debe ser esta: retener la palabra tal cual como se le ha sido enseñada. Porque hay una tendencia a comenzar bien y terminar mal. ¿Sabe usted la cantidad de predicadores y teleevangelistas que nosotros en la niñez lo veíamos por televisión y todavía buscamos los mensajes grabados por ahí? ¡Wow! Nos sorprendemos cómo esa gente predicaba, y hoy en día usted lo ve predicando algo diferente y hablando de la prosperidad más que de la cruz de Cristo, y mandando a la gente a hacer pacto financiero y agarrar una espada y declarar apóstol a cualquiera por ahí. Hermano, eso da pena cómo terminan muchos hombres de Dios. No todos, pero este requisito es muy importante. Y en lo que estamos hablando en esta noche, de perseverar en ese conocimiento verdadero del Señor, crecer en el conocimiento y en la gracia, como hemos visto, no podemos olvidar ese requisito: retenedor. Retenga la palabra como la ha recibido. Reténgala. Pero si no la estudia, si no la repasa, puede pasar que cuando escuche por ahí algo raro, usted entiende que eso fue lo que aprendió, pero no, puede ser engañado. Ahí está la importancia de escudriñar, de repasar, de comportarnos como los hermanos de Berea. Mientras escuchamos, con el libro en la mano, déjame ver si es así lo que está diciendo. Correcto, así es. No, aquí hay algo. Un momento, profesor. Aquí dice la Biblia tal cosa. Y de esta manera, hermano, vamos a evitar caer en engaño, caer en las falsedades y en esa ambición de adquirir conocimiento. Y conocimiento es que mucha gente cae. Esta ambición que viene desde Adán y Eva en el huerto, y comenzó con Eva cuando vio que este árbol era agradable para comer. ¿Y para qué más? Y para alcanzar sabiduría. Como le digo a la serpiente, van a saber el bien y el mal. Entonces ella fue seducida y comió y pecó. Y una de las atracciones que más le pareció fue también este conocimiento, el saber el bien y el mal. Y vinieron las consecuencias. Por eso hay que perseverar en el verdadero conocimiento que nos da la palabra del Señor. No busque conocimiento en otra fuente. No busque conocimiento en un sueño por ahí que alguien vio. Ese sueño, si es de Dios, se va a parecer a la Biblia. Si no es de Dios, va a contradecir. Y mucha gente con buena intención, buscando experiencia con Dios, lamentablemente han caído en el error. Y son buenas las experiencias, la vivencia en Dios, pero sin dejar de un lado la palabra, porque el enemigo puede tomar ventaja. Y alguien creer que está en la verdad. Y creer, hermano, mire, cuando alguien le dice a usted que ya lo que está aquí no es importante, la cosa es peligrosa.
Hermano, ya ha pasado. Hay lugares que ya dicen, no, la Biblia ya ni siquiera, no la traigan. Que ya Dios está hablando por la profeta tal o el profeta tal, y lo que él diga eso hacemos. Hermano, no. Eso es un error tremendo. Y es por eso que hay que perseverar en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios y no hacer caso a los falsos, a los engañadores, a los que hacen alarde de conocer algo superior que nadie más sabe, que nadie más ha visto. No le haga caso a eso, sino estudiemos y perseveremos en la sana palabra del Señor.